En el cumpleaños de mi novio, la chica que estaba secretamente enamorada de él apareció en la puerta con un pastel, solo para pedirle que le diera un mordisco. Pero él gritó y la maldijo y rompió el pastel en pedazos. Yo, Connor, solo como pasteles hechos por Thalía en mi cumpleaños. Sin embargo, después de que Elena se fue, Connor no tocó en absoluto el pastel de taro que había dejado en la mesa. Después de que terminó la fiesta, presencié con mis propios ojos que Connor se arrodilló en el suelo y se comió todo el pastel roto. Después de que Elena se fue llorando. La atmósfera en la habitación se volvió un poco extraña. Connor se sentó a mi lado, pero su mirada no pudo apartarse de la puerta durante un largo rato. Hace 10 minutos. Una farsa acababa de suceder aquí. La chica que había estado persiguiendo a Connor durante 3 años de repente vino de visita, trayendo el pastel que ella misma había preparado, con la esperanza de que Connor pudiera probarlo. Fue la primera vez en mi vida que lo vi perder tanto los estribos y ser tan grosero con una mujer. Fuera. Toma tu asqueroso pastel y vete. En el momento en que Elena apareció, Connor de alguna manera se enojó y le gritó y la maldijo e incluso le puso las manos encima. Durante los empujones y codazos, el pastel que Elena tenía en la mano se le resbaló y cayó al suelo como si fuera barro. Vi claramente una mirada de culpa y arrepentimiento en el rostro de Connor. Elena ya estaba triste por haber sido rechazada. Y ahora que el pastel que había hecho con sus propias manos estaba arruinado de esta manera. Se sintió aún más agraviada. Con los ojos empañados y lágrimas colgando de su rostro, miró fijamente a Connor. Solo como pasteles hechos por Faillia en mi cumpleaños. ¿Puedes irte ahora? Connor tomó mi mano y le dijo con frialdad. Elena todavía no estaba dispuesta a rendirse. Presidente Connor. Por favor, no me trate así. ¿Está bien? Connor giró la cabeza. Pero la fuerza con la que sostenía mi mano aumentó un poco. Elena. Connor es intolerante a la lactosa. No puede comer tu pastel. Además, él ya tiene novia. Deberías ser un poco más perspicaz. El ambiente estaba en un punto muerto. Y el buen amigo de Connor, Stone, dio un paso adelante para suavizar las cosas. Solo entonces Elena volvió su mirada hacia mí. Pero casi en el mismo momento en que nuestras miradas se cruzaron. Ella bajó la cabeza y salió corriendo con los labios fruncidos. El cuerpo de Connor se movió. Y la mano que estaba a punto de extenderse finalmente aterrizó en la copa de vino que estaba sobre la mesa. Tomé un sorbo de vino en silencio. Aunque la invitada no invitada se había ido, todavía arruinaba el estado de ánimo de todos. En el momento siguiente Stone cantó canciones con energía, tratando de animar el ambiente. Y varios otros amigos también cooperaron con él. Faillia. ¿Estás enojada? Stone estaba cantando a todo pulmón cuando Connor de repente se acercó a mi oído y me preguntó. ¿Enfadado por qué? Pregunté con una sonrisa. Él dijo, por lo que pasó con Elena hace un momento. Ese nombre parecía ser como un interruptor. Siempre que se mencionaba, Connor podía fruncir el ceño. No era de extrañar que él pensara que yo estaba enfadada. Desde el momento en que Elena entró hasta que se fue, no dije ni una palabra. ¿Es ella la becaria que me mencionaste hace 3 años? Le pregunté. Pensé que la habías despedido hace mucho tiempo. Hace 3 años. Poco después de que Connor se hiciera cargo del negocio familiar, lo que más me contaba todos los días eran los asuntos importantes y pequeños de la empresa. De repente un día me contó lo torpe que era la nueva asistente en prácticas de la empresa y cómo no sabía hacer bien ningún trabajo. Solo me lo mencionó una vez. Y teniendo en cuenta su actitud bastante disgustada hacia ella. Naturalmente pensé que había despedido a Elena. Inesperadamente ahora se había convertido en una empleada regular. Su capacidad de trabajo mejoró mucho después. Y su familia estaba en una situación difícil. Así que no fue fácil para ella. Así que la conservé. Bueno. Sabes que le gustas, ¿verdad? De repente Connor se puso nervioso, como si temiera que yo pudiera malinterpretarlo. Fracaso. No tengo nada que ver con ella. La he rechazado muchas veces en los últimos años. Ella ha sido muy honesta mientras trabajaba a mi lado.
No sé por qué vino aquí hoy. Si no te gusta, la despediré mañana. Le dije con aire satisfecho y le di una palmadita en el dorso de la mano con aire sincero. También dijiste lo difícil que fue para ella. Además, si la despides sin motivo alguno, ten cuidado de que te demande según la ley laboral. Solo entonces Connor suspiró aliviado. Justo cuando estaba a punto de decir algo, me escuchó decirlo otra vez. Sin embargo, como asistente ni siquiera sabe que eres intolerante a la lactosa. ¿Qué pasa si un día un cliente envía algunos productos lácteos y ella no los selecciona? ¿Eso no sería perjudicial? Sonreí con desdén y dije, esta razón puede considerarse razonable y no viola el contrato. ¿Verdad? La sonrisa de Connor se congeló en su rostro. Conozco a Connor desde hace exactamente 20 años. Aunque no sé exactamente qué piensa, puedo adivinar la mayor parte. Nuestras familias tienen un estatus similar, aunque las dos empresas familiares no tienen nada que ver entre sí, ambas dominan sus respectivos mercados. Por eso nuestros padres dieron gran importancia a la formación de las nuevas generaciones, desde que éramos jóvenes. Hemos recibido una educación de élite. Ser educado y tener sentido de la propiedad hacia los demás era un tema del que los profesores habían hablado durante mucho tiempo. Pero Connor perdió los estribos con Elena en público hoy. Y ni hablar de un asistente que trabajaba para él. Hasta un Arquímedes debería pensárselo 2 veces antes de hacerlo. ¿Y qué clase de personas harían que una persona perdiera los estribos de esta manera en público? 1. Enemigos jurados que se odian hasta la médula. 2. Personas que se preocupan tanto que uno puede desahogar sus emociones de manera casual en una relación íntima. ¿Quién era Elena? Conocía demasiado bien a Connor. Los diversos momentos de mal humor durante la pelea. Las explicaciones apresuradas y verbosas. Y el derecho a elegir que me entregó antes de que yo siquiera expresara mi actitud. Por primera vez en mi vida. Me odié a mí misma por ser demasiado ingeniosa. De lo contrario, no habría confirmado el hecho de que Connor se había enamorado de otra persona en tan solo una docena de minutos. Y sin importar si Elena fue negligente o no, no quería que ella se quedara más tiempo al lado de Connor. Si realmente queremos hablar de eso. La intromisión en la vida privada del jefe fue suficiente para que ella tuviera problemas en la industria. Después de eso, Connor no dijo nada más y tomó unos sorbos más de vino con rigidez. Solo quedaba un trozo de pastel de taro en la mesa, pero Connor no había comido ninguno de los trozos que habían repartido. Después de que el grupo de amigos se lo pasara en grande. Era casi medianoche. Connor estaba borracho como una cuba. Desde que se hizo adulto. Pocas veces se emborrachaba tanto como hoy. Al día siguiente tenía que ir a trabajar, así que aproveché para terminar la fiesta. Después de enviarlos afuera y ayudarlos a subir a los taxis, Stone de repente se dio la vuelta y me agarró de los hombros. Thalía. Camarada Thalía. Stone hipo borracho. Elena. Ella no es nada. Tú y el viejo Connor sois la pareja perfecta. Eso es lo que he dicho. No pude evitar reírme y me acerqué para tomar un taxi y lo ayudé a subir. ¿Sabes dónde está tu casa? Dígaselo tú mismo al conductor. Observando cómo los piojos y las salpicaduras desaparecían rápidamente. Me di la vuelta y volví a la habitación privada. Sin embargo, antes de entrar en la habitación, vi una escena que me impactó mucho. Connor, que había quedado inconsciente hace un momento. Estaba arrodillado en el suelo comiendo el pastel que había traído Elena, y que ya estaba hecho un desastre. El impacto de la especulación es diferente al de verlo con los propios ojos. Connor, quien ocupaba una posición alta y tenía gran poder, estaba arrodillado allí como un animal, como si estuviera poseído por algo. Tomé una foto. También como si algo me hubiera poseído. Me quedé en la puerta y miré para encontrarme con todo el pastel en el suelo. Thalía no había cumplido con mi afirmación. Thalía, ¿estás enamorada del perro? Connor comió hasta casi vomitar. Pero seguía metiéndoselo en la boca. Cuando era adolescente y le di a Connor el pastel de crema que preparé por primera vez, también se lo devoró como lo hizo hoy. Sin importarle nada. También dijo que en el futuro solo comería los pasteles hechos por mí.
Más tarde, me enteré de que tuvo diarrea toda la noche después de comer ese pastel. Y nunca más le di ningún producto lácteo. Y ahora, estaba abrazando esa crema derretida y llorando amargamente. ¿Por qué lloraba? No entendía. Pero su acción realmente me hizo desistir de la idea de enviarlo a casa. Llamé al chofer de su familia, le di la dirección, me di la vuelta y me fui. Antes de irme escuché un llanto que venía de la habitación privada. Alaina. Durante la secundaria, Connor también estuvo borracho hasta la muerte. Stone no se atrevió a decírselo al padre de Connor. Entonces me llamó. En ese momento, yo estaba ocupado preparando material para estudiar en el extranjero y no podía ir allí de inmediato. Mis padres se habían ido al extranjero hacía un año y yo había estado viviendo sola en casa. Después de pensarlo, le pedí al conductor que los llevara primero a mi casa. ¿Por qué nunca soy tu primera opción? Esa fue la primera frase que dijo Connor después de verme. Talia, ¿cómo crees que te quedarás afuera? No pienses demasiado. Está borracho. Stone lo ayudó a llegar al sofá y luego bebió un trago de agua. Los dos apestaban a alcohol. Le pedí a la tía que preparara una sopa para la resaca y me la trajera. También le dije a Stone que se le pasara la borrachera y luego lo envié de regreso. Mientras se le pasaba la borrachera, Connor llamó mi nombre muchas veces en su sueño. Como lo había murmurado tantas veces, me di cuenta por primera vez de que mi nombre podía ser tan molesto. Talia, ¿podrías no ir a Estados Unidos, por favor? Después de estar un poco más sobria, Connor me tomó la mano. Con una mirada suplicante en su rostro, los ojos de Connor eran muy hermosos, como uvas negras balanceándose en el viento de una noche de verano. En ese momento sus ojos estaban rojos e hinchados. Y la sinceridad de un adolescente era realmente conmovedora. Connor. No puedo. Esas 4 palabras parecieron disipar su borrachera como un viento frío. Me miró fijamente sin comprender durante un rato y luego se fue sin decir una palabra. Desperté de mi sueño. Nunca me ha gustado recordar el pasado. Y es raro que sueñe con eso. Recordé la escena de mi sueño en la que vi a Connor salir de mi casa paso a paso. Me sentí extremadamente arrepentido y desconsolado en ese momento. ¿Podría ser que mi subconsciente pensara que el hecho de que Connor se enamorara de otra persona se debía a que yo era demasiado fría? Imposible. Mi subconsciente no sería tan estúpido. Antes de ir a trabajar, recibí un mensaje de Connor. Primero, se disculpó conmigo por haberse emborrachado tanto y finalmente me pidió que limpiara el desastre. Luego me dijo que ya había despedido a Elena. Sin embargo, no podía sacar a la luz el asunto de su intromisión en la vida privada del jefe. Y al fin y al cabo sería demasiado cruel hacerlo. La indemnizó con 3 veces su salario y le pidió que abandonara la empresa. No creo que este asunto quede aquí. Después de todo, hasta cierto punto, los dos tenían sentimientos el uno por el otro. No mires lo despiadado que fue Connor con ella en palabras. En acciones. Debió haberla consentido mucho. De lo contrario, no habría oído su nombre de boca de Stone. Tal como lo pensé. Poco después de que Connor la despidiera, Elena vino a buscarme. Señorita Talia. Soy Elena. En la cafetería que hay cerca de la redacción de la revista, allí conocí a Elena. Las luces de la sala privada ese día estaban demasiado apagadas. Y no pude ver bien a esta chica. Elena tenía un rostro muy agradable con unos ojos muy llenos de bolas. De esos que no son agresivos y pueden despertar la amabilidad de la gente. Sería mejor si su expresión fuera menos sumisa. Le pregunté a la señorita Elena. ¿Cómo conseguiste mi información de contacto? Elena inclinó la cabeza ligeramente y dijo en voz baja, yo he leído tu revista. El presidente Connor también dijo que trabajabas en la oficina de la revista. Pregunté en recepción. No dije nada. Elena hizo una pausa y continuó. Señorita Talia, lamento mucho lo que pasó el día del cumpleaños del presidente Connor. Sé que es solo una ilusión de mi parte. Pero no puedo evitar amarlo.
Cuando recuperé el sentido común, ya había hecho ese pastel. En ese momento pensé que pasara lo que pasara, quería que el presidente Connor le diera un mordisco. Aunque solo fuera un mordisco para que pudiera sentir un poco de mis sentimientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Expresando sus sentimientos sobre interferir en la relación de otra persona? Elena. Connor tiene novia. Elena asintió y volvió a mostrar una sonrisa amarga. Lo sé. Hay una foto tuya en el escritorio del presidente Connor. Lo sé. Todavía estás aquí. Señorita Thalía. Elena respiró profundamente y me interrumpió. Sé que alguien como yo no merece tu atención, por supuesto. No tengo tu noble origen familiar ni tu noble moral. Y no tengo el poder de hacer que alguien dirija su trabajo con solo una palabra casual. La miré confundido y le pregunté. ¿Quieres que te presente un trabajo? Elena permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dejó escapar una mirada perdida. Como si hubiera tomado una decisión. Respiró profundamente y dijo. Señorita Thalía, por favor déjelo ir. Yo soy más adecuada para Connor que usted. La palabra dejar ir fue utilizada con mucha inteligencia. Parecía como si Connor hubiera sufrido mucho cuando estaba conmigo. Me quedé en silencio. Quería escuchar qué ideas brillantes se le ocurrirían a continuación. Sin embargo, Elena no me dijo nada más. Después de su declaración de guerra, se fue a toda prisa, mirando las manchas de café en el fondo de la taza. Me puse a pensar profundamente. ¿Por qué demonios perdí media hora reuniéndome con ella? ¿Solo para escucharla? ¿Para convencerme de que me diera por vencido? Pero no fue del todo infructuoso. Al menos sabía que la percepción que Elena tenía de mí no provenía solo de revistas y fotos. En gran medida. También había oído hablar de mí por Connor. Lamentablemente no tuve tiempo para ocuparme de los asuntos de estos hombres y mujeres enamorados. El nuevo cliente con el que colaboró nuestra revista era una editorial. Y el tema de la sesión fotográfica era un escritor popular que nunca había aparecido en público. Un cliente esperaba que pudiéramos abrir el apetito de los lectores antes de la publicación oficial de la revista. Por lo tanto, todos los que trabajamos en el departamento editorial hicimos una lluvia de ideas, pero ninguna de ellas satisfizo al cliente. Después de eso nos quedamos despiertos durante noches enteras sin dormir. El cliente finalmente se decidió por la primera versión. Maldita sea. Cuando salí de la empresa, me sentí completamente agotada. Miré mi reflejo en la puerta de cristal. Me veía demacrada y cansada. Y las ojeras bajo mis ojos parecían irreversibles. No pude evitar pensar en lo que Elena había dicho ese día. ¿Ascendencia noble y moralidad noble? ¿Eran útiles? Todavía tenía que devanarme los sesos para ganarme la vida con las exigencias del cliente. Suspiré en mi corazón, pero luego pensé que estaba un poco fuera de contacto con la realidad. ¡Ay! Así somos los trabajadores de oficina. Todos los días, desde el comienzo del día, estamos constantemente oscilando entre ser manipulados por los demás y resistirnos a esa manipulación. Tan pronto como salí de la puerta giratoria, vi a Connor. Llevaba una camisa blanca. Llevaba la corbata suelta alrededor del cuello y la chaqueta del traje colgada del brazo izquierdo. Estaba apoyado en la tarjeta o fumando. Su perfil duro se veía muy bien debajo del estrudel. Lo llamé por su nombre. Connor se sobresaltó. Parecía que no esperaba que saliera tan rápido. Estaba a punto de avanzar, pero se dio la vuelta y apagó el cigarrillo. Editora en jefe Thalía. ¿Has trabajado duro? ¿Qué te gustaría comer esta noche para nutrir tu cuerpo? Connor sonrió y tomó mi bolso. Caminó hacia mí y me abrió la puerta del asiento del pasajero. Me gustaría algo ligero. La comida para llevar de los últimos 2 días ha estado demasiado grasosa. Saqué un espejo y me miré. Efectivamente había 2 granitos más en mi frente. Al ver mi rostro angustiado, Connor sonrió y dijo, deja de preocuparte por tu cara. La última vez tenías prisa por deshacerte de los granos. Pero tuviste una reacción alérgica al medicamento y tu cara se hinchó durante varios días. Por supuesto que lo sé.
Le di una mirada enojada. Fue muy vergonzoso cuando eso pasó. Durante el feriado del Día Nacional, me quedé despierto hasta tarde viendo series de televisión. La noche anterior a ir a trabajar, de repente me salieron granitos en la cara. Me tomaron por sorpresa. Casualmente nuestra revista publica principalmente revistas de moda y el redactor jefe es un obsesivo compulsivo que no permite que los empleados tengan defectos evidentes en sus caras. Así que solo pude ir a la farmacia y comprar unos ungüentos por recomendación de la dependienta para hacer frente a la emergencia. Una hora después de aplicármelos, me empezó a picar la cara. No mucho después de eso, toda mi cabeza se hinchó. Cuando llegó Connor, estaba usando hielo para reducir la hinchazón. Estaba al borde de llorar. Pero él todavía fingía ignorarlo y me preguntó inocentemente. Disculpe. ¿Dónde está Belia? Recuerdo haber llorado a gritos después de escuchar esa frase y haberme enfadado tanto que empujé a Connor con fuerza contra la puerta y no lo dejé entrar. Más tarde, se subió a la ventana y me llevó a la fuerza al hospital antes de que me diera por vencida. Pensando en estas cosas, no pude evitar sonreír. Connor me miró mientras conducía y me preguntó, ¿en qué estás pensando? ¿Estás sonriendo tan feliz? Sonreí y negué con la cabeza. Connor, en todos los recuerdos felices que puedo recordar, siempre estás ahí. Belia, ¿qué tal si nos vamos después de que termine este trimestre? Mencionó de repente. ¿A dónde vamos? ¿No dijiste antes que querías ir a Islandia para ver la aurora? Casualmente. Hace 2 años enviaron a un amigo mío a trabajar allí. Podemos pedirle que sea nuestro guía. Escuché el plan de viaje de Connor. Lo único en lo que podía pensar era en nosotros, envueltos en mantas, tomando fotografías de la aurora boreal alrededor de la colina Kirkhu. Por un momento. Incluso pensé que tal vez debería olvidarme del asunto de Elena. ¿Y que si yo era una mujer tonta? Pero pronto ese pensamiento desapareció de mi mente. Recibí un mensaje de texto de Elena. Señorita Belia. ¿Quieres hacer una apuesta conmigo? Todavía me preguntaba qué quería decir. Al segundo siguiente el coche dio un giro en U. Connor me miró con seriedad y dijo. Elena está en el hospital. Cuando Connor y yo corrimos al hospital, Elena estaba discutiendo con el médico en la sala. Doctor, no creo que sea necesario que me hospitalicen. Puedo ir a casa y aplicarme algún medicamento. Además, no puedo afrontar los gastos de hospitalización, señorita Elena. Te atropelló un coche. Afortunadamente, después de haber cumplido con la regla el conductor se detuvo a tiempo y por ahora, solo tienes rasguños. Pero, ¿y si te has lastimado los huesos? Aún tienes que permanecer en el hospital en observación. El dueño del auto también prometió cubrir todos sus gastos médicos. Pero yo me quedaré en el hospital y descansaré. Connor entró corriendo a la sala y miró a Elena para tranquilizarla. Elena se calmó. Se mordió el labio y giró la cabeza hacia un lado. Probablemente estaba llorando. Al ver que el estado de ánimo del paciente se había estabilizado, el médico suspiró y luego se volvió hacia Connor y se quejó sin parar. ¿Echas de menos al novio de Elena? Ella seguía trabajando afuera hasta muy tarde y ni siquiera te diste cuenta de que debías ir a recogerla. De lo contrario, podría haber estado a punto de sufrir un accidente de tráfico por culpa de un nivel bajo de azúcar en sangre. Ustedes, los jóvenes, solo saben de trabajo. ¿Puede el dinero comprar la salud? Connor miró a Elena. Sus brazos y piernas estaban envueltos en gasa. ¿Baja azúcar en sangre? Connor miró a Elena como si esperara su explicación. Elena se secó las lágrimas en silencio y dijo con voz apagada. He estado trabajando demasiado últimamente y no tengo apetito para comer. No importa lo cansado que estés. No puedes saltarte las comidas. Connor frunció el ceño y dijo con firmeza. Sacó su teléfono y le preguntó, ¿qué te gustaría comer? El médico miró a estos dos jóvenes. Tal vez pensando en su propia juventud. Sonrió y sacudió la cabeza. Le dio algunas instrucciones a Connor y luego se fue. Se topó conmigo que había presenciado todo el proceso en la puerta. ¿Quién eres? El médico se sorprendió al verme.
Sonreí levemente. ¿Y la novia del novio de la señorita Elena? El doctor se quedó atónito por un momento y luego se dio cuenta de inmediato de que había cometido un error. Está bien. Es muy tarde, doctor. Puede irse a descansar. Aquí nos ocuparemos de Elena. Sonreí reconfortante. Y el doctor se fue sintiéndose muy apenado. Yo seguía parada en la puerta y no entré. Connor se sentó frente a la cama en silencio. Miró a Elena con una mezcla de reproche y preocupación en sus ojos. Elena, te has vuelto muy capaz desde que dejaste Sinjin. ¿Incluso sabes cómo trabajar horas extras ahora? ¿Por qué no te esforzabas tanto cuando estabas conmigo? Cuéntamelo. ¿En qué empresa trabajas horas extras? Las palabras de Connor fueron agresivas, pero había un dejo de celos en ellas. Elena bajó la cabeza. Sus dedos agarraban con fuerza la colcha. Dudó un buen rato, pero no se le ocurrió una explicación adecuada. ¿Qué es lo que no puedes decir? Connor se impacientó. Elena se quedó en silencio por un rato. Y luego las lágrimas comenzaron a fluir. Presidente Connor. Los acreedores de mi padre han vuelto a exigirme el pago. Dijeron que le romperían las piernas a mi hermano menor si no les devolvía el dinero pronto. No tuve más remedio que aceptar varios trabajos a tiempo parcial. Elena lloraba desconsoladamente y Connor se puso nervioso. Presidente Connor. ¿Podrías hablar con el médico? Realmente no puedo perder más tiempo aquí. Elena estaba tan triste que agarró la mano de Connor como si estuviera suplicando. Connor pensó por un momento y preguntó. ¿Cuánto debe tu padre? ¿Qué? Le pregunté cuánto debía tu padre. Connor lo repitió con impaciencia. 600.000. Connor resopló con frialdad. ¿Son solo 600 vacas y te hacen trabajar tan duro? Elena se quedó atónita por un momento. Y luego un atisbo de ira apareció en su rostro. Presidente Connor. Tal vez 600 vacas no sean nada para usted, pero para la gente común como nosotros. No podremos ahorrar tanto dinero en media vida. Si no trabajo duro, ¿tengo que ver sufrir a mi familia? Elena. No me refería a eso. Después de que ella lo criticara de esa manera, Connor se ablandó y le puso una tarjeta en la mano. En esta tarjeta hay 1 millón. Es suficiente para pagar la deuda. Elena estaba atónita. Cuando recobró el sentido, le devolvió la tarjeta al presidente Connor. No hagas esto. No puedo devolvértelo. No tienes por qué devolvérmelo. Connor la miró profundamente. Este dinero puede considerarse como el salario que te pagué por adelantado por 8 años de trabajo en Sinjin. En los próximos 8 años. Ya no habrá más pagos en tu tarjeta de sueldo. Aunque estaba tan lejos, lo entendí. Connor le estaba pidiendo que volviera a trabajar en Sinjin. Pero, ¿está bien? Presidente Connor. Y Elena estalló en lágrimas otra vez. Ahora estaría agradecida con Connor por el resto de su vida. Soy tu jefe. Si digo que está bien, habiendo cumplido mi obsesión, entonces está bien. Después de eso. No seguí mirando. Me dirigí a la máquina expendedora que había a la entrada del hospital y descubrí que todo lo que había dentro se había agotado. ¡Qué mala suerte! Estaba agotada y encima tenía que aguantar hambre en mitad de la noche mientras veía a mi novio coqueteando con otra. ¿Eres amiga de la señorita Elena? Justo cuando me preguntaba si debería salir a echar un vistazo, escuché una voz masculina profunda detrás de mí. Me di la vuelta. ¡Qué hombre tan alto! Estiré el cuello para mirar al hombre alto y delgado que tenía delante. Debía medir alrededor de 1,9 metros de altura. ¿Verdad? Bueno, yo soy el conductor que la atropelló. El hombre llevaba una máscara. Su voz era profunda y apagada, pero sus ojos, que estaban al descubierto, eran profundos y hermosos, con una vivacidad que no coincidía con su voz. Lo siento mucho. Yo cubriré sus gastos médicos. Pero tengo prisa. Como eres su amiga, ¿podrías ayudarme a pasarle mi información de contacto? Mientras el hombre decía eso, me puso una tarjeta de presentación en la mano. También tengo un pan aquí.
Si no te importa, tómalo. No me dio la oportunidad de negarme y se fue a toda prisa. Cuando recuperé el sentido, ya tenía un pan de carne en mis brazos. Gracias, extraño. Recogí la tarjeta de visita. Tenía su nombre y número de teléfono. Aquila. Es un nombre muy bonito. Espera. ¿Aquila? Saqué rápidamente mi teléfono y escribí estas dos palabras en el cuadro de búsqueda del navegador. Apareció una entrada de clave de bahía a bahía. No era precisamente el escritor Aquila quien se disponía a colaborar con la revista después de comerse la mitad del pan. Al menos mi estómago se sentía menos vacío. Miré mi reloj. La manecilla de la hora ya había pasado las 12 en punto. Regresé a la sala del hospital. La comida para llevar ya había sido entregada y Connor estaba abriendo la tapa para ella. Entré con tacones altos. Me notaron después de dar apenas 2 pasos. Solo entonces Connor recordó que yo también estaba allí. Se levantó del taburete y estaba a punto de explicarme. Pero se quedó paralizado al ver la mitad del pan en mi mano. Lo ignoré y miré a Elena en la cama. El rostro de Elena estaba pálido como una sábana. Tal vez no esperaba que yo estuviera a su lado cuando le envió el mensaje a Connor. Además, ella también me había enviado ese mensaje ambiguo. Señorita Elena, ¿se encuentra bien? Le mostré cierta preocupación. Estoy bien ahora. Elena bajó la cabeza con sentimiento de culpa. Estaba asustada. Ella tenía miedo de que le contara a Connor el contenido de ese mensaje de texto y que le dijera que nos habíamos conocido. Thalía. Yo. Interrumpí a Connor. Dame las llaves del coche. Le pediré al conductor que te lo traiga mañana. Tengo que ir a trabajar mañana por la mañana. No tengo energía para perder el tiempo aquí contigo. Me voy pasado mañana. Si ya terminaste con tu trabajo. Ven a mi casa y hablemos del viaje. Y por cierto. Miré a Elena mientras hablaba. Hablemos también de otras cosas. Extendí la mano para pedir las llaves. Sin embargo, Connor tenía una mirada decidida. Tomó mi mano y salió. Regresemos a casa, señor presidente Connor. Tal vez no esperaba que Connor se fuera. Elena inconscientemente quiso detenerlo. Connor la ignoró y salió de la sala conmigo sin mirar atrás. Aunque ya era temprano en la mañana. Las calles todavía estaban muy iluminadas. Connor y yo estábamos en silencio en el coche, mirando la calle por la ventana. Me llevé la mitad del pan a la boca. No comas el pan. Los ojos de Connor estaban rojos. Estaremos en el restaurante pronto. La mayoría de los restaurantes de la ciudad permanecen abiertos hasta las 4 o 5 de la madrugada del día siguiente y vuelven a abrir alrededor de las 11 del mediodía. No dije que quería irme a casa. Estaba un poco enfadado. ¿Quién quiere ir a un restaurante en mitad de la noche? ¿No tenemos que esperar para pedir? ¿A qué hora esperas que me vaya a la cama? ¿Tengo que ir a trabajar de todos modos? Pero todavía no has comido como es debido. ¿Importa? ¿Connor? No pude evitar levantar la voz. Connor se detuvo. Maldita sea. El proceso de regreso a casa se retrasó nuevamente. Eso importa. Olvídalo, Connor. Suspiré. Si te gusta Elena, puedes terminar conmigo. Connor entró en pánico. Fracaso. Realmente no tengo nada que ver con Elena. Ella es solo mi empleada. ¿Empleado? Me burlé. Ex empleado. ¿Verdad? Continué sin contemplaciones. Connor. ¿Muestras tanta preocupación por todos los empleados de tu empresa? ¿Ves a alguien que está hospitalizado en mitad de la noche con tanta atención? Dices que no pasa nada. ¿Estás bromeando? Connor también se enfadó. Fracaso. ¿Por qué no me crees? Nos conocemos desde hace muchos años. ¿Vas a pelearte conmigo por una asistente? Hay una frase que se llama enfadarse por vergüenza. No pude evitar querer reírme. Entonces déjame preguntarte algo a cambio.
Nos conocemos desde hace muchos años. ¿Por qué me lastimaste tanto por culpa de un asistente? Había pasado mucho tiempo desde su cumpleaños. Había estado dudando en tomar una decisión porque todavía no podía dejar ir esta relación. ¿Cómo podía dejar ir una relación de 20 años? Me entregué de lleno al trabajo. Pero ahora ni siquiera el trabajo puede adormecerme. Fracaso. No llores. Me equivoqué. Al ver las lágrimas en mis ojos, Connor finalmente se dio cuenta de que no estaba siendo irracional. Fracaso. Reconozco que traté a Elena un poco diferente. Pero definitivamente no es porque me guste. Solo vi tu sombra en ella y subconscientemente quise ayudarla. Yo, Connor, solo tengo ojos para ti. Me quedé mirando fijamente a un lugar y no respondí. Connor pensó que había aceptado su explicación y se inclinó frente a mí. Trató de consolarme con un beso. ¿Estás seguro de que quieres besarme con la boca que ha comido comida chatarra? Levanté la mirada con frialdad. Directamente a sus ojos confundidos. ¿Qué eres? Le mostré la foto que tomé esa noche. Connor se quedó atónito por un momento y luego todo su cuerpo se tensó. Sonreí con amargura. Admítelo. Connor, estás perdidamente enamorado. Anuncié unilateralmente la ruptura. Aunque lo amaba profundamente, no podía aceptar que me hubiera mentido una y otra vez. Naturalmente, Connor no quería terminar la relación. Envió muchas cartas de disculpas sinceras, pero sin importar las razones que dio, no podía explicar por qué lloró mientras comía el pastel de Elena y la llamó por su nombre ese día. Estaba de rodillas llorando así. Si no era amor, ¿qué otra cosa podría ser? Durante varios días consecutivos. No le hice caso. Varias veces cuando salía del trabajo lo veía estacionado afuera. También tomaba los autos de mis colegas para ir a casa. Probablemente se dio cuenta de que molestarme era inútil. No vino a buscarme más. Concentré toda mi atención en el trabajo. Un día al mediodía, recibí un mensaje de Stone. No había necesidad de adivinar que estaba allí para persuadirme. Me negué, pero inesperadamente me bloqueó la entrada a mi lugar de trabajo. ¿No quieres ni siquiera cenar con un viejo amigo? No pude evitar reírme sin poder hacer nada. Podía ignorar a Connor sin dudarlo. Pero no podía hacer lo mismo con mis amigos. Olson sabe que está equivocado. Después de comer el último trozo de bistec de mi plato, Stone finalmente no pudo evitar hablar. Ahora se reveló la verdadera intención. Stone, ¿no dijiste que solo estábamos comiendo? Sonreí significativamente. El rostro de Stone parecía incómodo, pero como tenía una tarea que cumplir, tuvo que hacer un esfuerzo y terminar lo que quería decir. ¿En serio? Fracaso. ¿Sabes cuánto te quiere Olzu? Cuando te fuiste al extranjero en aquel entonces él estaba muy destrozado. Dijiste eso después de esperar finalmente a que regresaras. Poco después te transfirieron para que hicieras un viaje de negocios al extranjero. Tienes que admitir que es bastante lamentable. Nunca le pedí que me esperara. Aunque esto pueda sonar un poco cruel, era la verdad. Sabía que me había gustado desde que éramos jóvenes. Pero nunca le dije que quería que esperara mi regreso. Incluso cuando confirmamos nuestra relación después de que regresé a China, y cuando me fui de viaje de negocios, respeté su opinión. ¿Connor y Alaina se juntaron durante los meses en los que yo estaba de viaje de negocios? Stone se quedó atónito por un momento y miró hacia otro lado. Culpable. Dijo. No. No, Olzu. ¿No lo sabes? Aparte de ti. No hay nadie más que pueda captar su atención. Me burlé en mi corazón. Piedra. Ya sabías de su relación. La sonrisa de Stone se congeló en su rostro. En el cumpleaños de Connor. Cuando te envié lejos. Me dijiste cosas muy extrañas. Hice una pausa. ¿Todavía lo recuerdas? Stone no dijo nada durante mucho tiempo. Después de un largo rato, suspiró. No lo culpes. Thalía. Él solo vio tu sombra y la de Alaina. Stone había presenciado lo duro que había luchado Connor a lo largo del camino.
En cuanto a Alaina, Stone estaba seguro de que se trataba de una distracción accidental que se produjo cuando estaba cansado. Por supuesto. Sabía mejor que nadie lo que Connor sentía por mí. Todos sabían que Connor amaba a Talia. Incluso Talia misma. Cada taza de agua caliente en nuestros días de escuela. Cada actuación de piano en la que él se sentaba entre el público y me animaba. Cada palabra que me decía para consolarme cuando mis hormonas estaban desequilibradas durante la adolescencia. Así que pude sentirlo incluso cuando hubo el más mínimo cambio en sus sentimientos. Perdónalo. Talia. Al ver a mi viejo amigo esforzándose tanto por convencerme de que nos reconciliáramos, de repente sentí una punzada de tristeza en el corazón. Pero extrañamente. En cambio, me tranquilizó muchísimo. Sonreí amargamente. Piedra. ¿Por qué empiezas a decir mentiras como él también? ¿Qué? Stone me miró sin comprender. Dije sin rodeos. ¿Alaina es como yo? ¿Cómo es posible? Stone se dio cuenta de repente. Torpe. Ególatra. Persistente. Extremo. Ya sea en el pasado o ahora, Talia nunca ha tenido estos rasgos. Al contrario. Lo era. Miré el champán transparente en la copa. Me sentí mayormente impotente y triste en mi corazón. Supongo que Stone estaba del mismo humor que yo. Sin lugar a dudas, Connor se ha enamorado de su antiguo yo. Desde que recuperé la cordura, supe que la familia Connor es diferente a la mía. Ambos son hombres de negocios. El padre de Connor es mucho más estricto que el mío. Connor creció bajo la estricta guía de su padre. Ya había sido 10 veces más trabajador que sus compañeros. Pero el padre de Connor seguía pensando que no era suficiente, ya fueran clases de interés o cursos obligatorios de finanzas. Connor había estado expuesto gradualmente a estos desde que tenía 5 años. Por lo tanto, durante mucho tiempo se humilló a sí mismo. Sensible. Irritable. Y extrema. Especialmente después de escuchar algunos rumores de que el padre de Connor tenía un hijo ilegítimo en el exterior. En el tercer año de la escuela secundaria, lo vi llorar tan tristemente por primera vez. Si no avanzaba, lo reemplazarían. Así que Connor trabajó aún más duro. Sin embargo, debido a su talento natural, el adolescente Connor no pudo satisfacer en absoluto a su padre. Aunque se hizo cargo de la empresa cuando creció, siendo sofisticado y poderoso en el mundo de los negocios, sabía que todavía vivía a la sombra de su infancia. Simplemente no esperaba que proyectara sus sentimientos por su yo de la infancia en Elena, quien era similar a su yo del pasado. Como resultado, estaba impaciente por su torpeza y no podía evitar sentir lástima por ella. Era absurdo pero razonable. En cuanto a Elena, no sé en qué estaba pensando para decirme que ella era más adecuada para Connor que yo, pero sé una cosa. Connor se había quejado de mí con ella, probablemente durante los 6 meses que estuve en un viaje de negocios. Es posible que se haya quejado de mí o de los problemas en nuestra relación. Esto es lo que más no puedo aceptar. No espero un amante que no tenga quejas sobre mí. Pero sí espero que pueda confiarme su insatisfacción. No creo que sea tan irracional. Dicho de otro modo, su confidente podría ser Stone. Cualquiera de sus amigos. O incluso desconocidos. Pero definitivamente no podía ser Elena. Que tenía sentimientos por él. Quejándose de mí por un lado mientras pretendía ser un buen novio, que me entendía por el otro lado. ¿Cuál es la diferencia con mentirme? Además, no es la primera vez que me miente. ¿Ves tu sombra en Elena? ¿Estás bromeando? De verdad es imposible para los dos, dijo Stone lentamente. Y pude escuchar un dejo de tristeza en su voz. Si tiene que haber un testigo de la relación entre Connor y yo, debe ser Stone. Asentí. Imagínenselo como si él estuviera confundido por un momento. Se comió el pastel de Elena. Stone estaba aturdido. Suspiré y dije, después de que te fuiste, se comió todo el pastel que estaba en el suelo. Connor hizo algo que la gente normal no podría hacer por el bien de Elena. Si Elena lo supiera, probablemente estaría muy feliz. Stone ya no intentó persuadirme. Cuando la pausa para el almuerzo estaba a punto de terminar,
Stone se fue. Y me sentí completamente agotada. Como si toda mi fuerza me hubiera abandonado mientras estaba sentada en la silla. Los problemas que había estado evitando todo el tiempo fueron analizados y presentados frente a mí uno por uno hoy. Aparte de sentirme un poco cansada, estaba más tranquila de lo que esperaba. Volví a ver a Connor 2 días después. Cuando bajé a tirar la basura, lo vi en la entrada de la unidad. Tenía moretones en la cara, los cuales fueron causados por Stone. Cualquiera puede entrar sin problemas. Parece que se necesita reforzar la seguridad en la comunidad. Estaba a punto de irme cuando Connor me agarró. Talia. ¿Podemos hablar? No lo había visto en unos días. Y había perdido mucho peso. Su mandíbula estaba mucho más definida que antes. No habíamos terminado ya de hablar. Creo que Stone le había transmitido claramente mi actitud. Connor bajó la cabeza donde estaba. Parecía un poco solo en el viento otoñal. Pero no soltó mi mano. No la toqué, dijo. Connor me miró a los ojos. Nunca he tocado a Elena. ¿Y qué? Le pregunté a cambio. No me importa. Connor. Los ojos de Connor se pusieron rojos. Y me agarró los hombros con exasperación. Sí que te importó. ¿Cómo es posible que no te importe? Talia. Lo siento. Sé que no debí mentirte ni culparte por la causa principal. Perdóname, Talia. No puedo vivir sin ti. Connor casi se arrodilló y estalló en lágrimas. Esto atrajo la atención de los residentes de la comunidad. Lo ayudé a levantarse y le dije con calma, nadie en este mundo puede vivir sin otra persona. No. Me miró con terquedad. No puedes dejarme. ¿No habíamos quedado también en ir juntos a Islandia a ver la aurora? Talia, los abrazos cumplieron mi obsesión. Te amo. Te amo más que a nadie en el mundo. Pero... Connor abrió la boca, pero se quedó paralizado en el acto cuando vio mi rostro inexpresivo. Ni siquiera sabía que se suponía que debía seguir al pero. Entonces Connor se fue sin más. Unos días después, recibí la noticia de que había intentado suicidarse. Volví a ver a Connor en la sala del hospital. Estaba fuera de peligro y lo sacaron de la UCI. Si Stone no se hubiera dado cuenta de que algo andaba mal, habría muerto por el monóxido de carbono que había en esa habitación. Talia. ¿Estás aquí? Al tercer día de despertar. Fui al hospital a visitarlo. Connor estaba medio inclinado sobre la cama del hospital. Su tez estaba pálida. Parecía extremadamente débil y demacrado. Cuando me vio había un poco de vida en sus ojos sin vida. No dije nada. Caminé solo hasta la cama y me senté. Luego tomé una manzana y comencé a pelarla. Connor me miró fijamente y no supe si estaba tratando de adivinar mi estado de ánimo o si solo quería mirarme. Aquí estás. Le quité la piel a la manzana y le entregué la pulpa. Connor se quedó atónito por un momento y no la tomó. ¿O quieres comer la piel de la manzana? Mis palabras lo hicieron reír. Y el ambiente no era tan deprimente como antes. Lo observé en silencio mientras comía. Cuando tiró el corazón a la basura. Me levanté. Lista para irme. Talia. Connor me llamó confundido. ¿No tienes nada que decirme? No entendí el sentido de su pregunta. ¿O quería que le preguntara por qué había intentado suicidarse? Connor. Ya no somos niños. Los adultos tienen que hacerse responsables de sus propias acciones. Al escuchar esto, Connor se quedó en silencio. Volví a la oficina de la revista y me sentí extremadamente cansado cuando me senté en la silla de la oficina. Había pasado medio mes desde el accidente de Connor. Cuando me enteré de la noticia de su accidente, además de asustarme, también me sentí un poco absurdo. Connor era como un niño que se enojaba con sus padres cuando no podía conseguir dulces. No esperaba que fuera tan extremista como para amenazar con su vida. En realidad no había cambiado en absoluto con el paso de los años. Editora Talia. El señor Aquila está aquí. Mi asistente tocó a mi puerta. Salí rápidamente a saludarlo.
Desde lejos vi esa figura alta. Además del propio autor, también vino su agente. Debe ser la redactora jefe, Thalía. ¿O eres tan joven? He leído tu plan. Y tiene un sabor realmente delicioso. ¿Qué? ¿Lo hicieron todos juntos? Oh, es increíble. La redacción de tu revista está llena de gente talentosa. Los elogios abrumadores de la gente me dejaron atónito. Ya sean estrellas del espectáculo o autores populares, porque sus agentes son todos así. Señor Aquila. Soy Thalía. El editor a cargo de tu próximo proyecto de sesión fotográfica. Aquila era muy joven y atractivo. Y su piel coloreada le daba un aspecto un poco salvaje. Las jóvenes de la oficina ya susurraban y aplaudían suavemente. Aquila me estrechó la mano. Cuando vio mi rostro con claridad, un destello de sorpresa brilló en sus ojos. ¿Eres tú? No hay tiempo que perder. Vamos a probarnos la ropa rápidamente. Sígueme, por favor. Interrumpí rápidamente lo que iba a decir a continuación. Aquila era una persona inteligente y no dijo nada más. Señor Aquila. Es mejor no mencionar que ya nos hemos conocido. Hay tanta gente en la oficina que habla sin parar. No sería bueno que se extendieran rumores. Aproveché el momento en que el agente fue al baño. Le entregué un vaso de agua y le expliqué con disculpas. Aquila se quedó atónito por un momento. Y entonces una leve sonrisa apareció en su rostro habitualmente inexpresivo. ¿De qué estás hablando? ¿Redactora jefe Thalía? No nos conocimos hoy. Me gusta mucho hablar con gente inteligente. Al principio pensé que tomar fotografías de un aficionado supondría un cierto esfuerzo, pero inesperadamente. La actuación de Aquila frente a la cámara fue sorprendentemente buena. Nuestro señor Aquila es genial. ¿No es así? Al ver eso me sentí agradecido. El agente me agarró y conversamos mucho. Nuestro Aquila es realmente un genio. Su primera obra la escribió cuando tenía 18 años. Aunque no tenía fama en aquel entonces, su estilo de escritura ya era bastante maduro. Y lo has visto. ¿Verdad? Es incluso más guapo que esos jóvenes que se dedican a la exploración del corazón en la industria del entretenimiento. Si su foto aparece en la portada de una revista, seguramente se agotarán las existencias. Sentí como si hubiera mosquitos zumbando en mis oídos. Por favor, asegúrese de contarles a nuestros editores sobre estas cosas durante la entrevista exclusiva de la próxima semana. Será un material muy bueno para su perfil. Sonreí cortésmente esperando que dejara de hablar. ¿Quién iba a pensar que se volvería aún más complaciente? Por supuesto que lo haré. Y déjame que te cuente. Nuestro Aquila también es muy bondadoso. Ya salvó a un pequeño gato salvaje y gastó mucho dinero en tratarlo en el hospital. Esto también debe estar escrito. Pero la noche en que se llevó el gatito a casa, tuvo un poco de mala suerte. De repente una mujer se abalanzó sobre la calle. Afortunadamente el coche tenía sal y frenó rápidamente en ese momento. De lo contrario, habría habido una vida humana involucrada. Me puse alerta. ¿Manejaste ese asunto adecuadamente? Lo miré seriamente. Si algo sale mal en el futuro, no seréis los únicos afectados. Para entonces ni se os ocurra hablar de venderos. Puede que hasta perdamos la camisa. Al verme de repente puse cara seria. El agente entró en pánico al darse cuenta de que había dicho demasiado. Dijo con una sonrisa de disculpa. No te preocupes. No te preocupes. Asumimos toda la responsabilidad. No hubo conducción en estado de ebriedad. Pagamos los gastos médicos. Honorarios por indemnización y daños mentales. No dijo ni una palabra más en las siguientes horas. Entonces fue Elena quien fingió el accidente y trató de extorsionarte. Durante el descanso de la sesión de fotos, le pregunté en voz baja. No es que estuviera especulando maliciosamente. Ella todavía podía pensar en enviarme un mensaje provocativo, incluso después del accidente automovilístico, por lo que me resultó difícil no pensar de esa manera. Aquila se quedó atónito por un momento y luego reaccionó después de un rato.
Fue un incidente muy malo. En ese momento tampoco lo vi con claridad. Eres una persona muy agradable. ¿Qué pasa? Al ver que mencioné este asunto, se volvió para preguntarme nuevamente. Era alto y corpulento. Incluso cuando estaba sentado en el sofá, era casi tan alto como yo. Esos ojos claros me miraban. Y de repente me sentí un poco culpable. Era como un cachorro de pelo castaño y rizado. Nada. ¿Encendiste la cámara del tablero en ese momento? Aquila asintió. Eso es bueno. Por cierto. Creo que puedes considerar cambiar de agente cuando regreses. Realmente tiene una boca muy grande. Aquila no entendió por qué dije eso, pero asintió con la cabeza sin comprender. En realidad. No pensé que Elena lo amenazaría con este tipo de cosas en el futuro. Después de todo. Los dos no tenían ninguna enemistad, pero ¿no tenía miedo de que pasara algo realmente malo cuando chocó deliberadamente el coche? En los días siguientes seguí visitando a Connor. Era la hora del almuerzo. Fui al hospital y, por cierto, le llevé algo de comer. Inesperadamente. Elena también estaba allí. Connor. Tú. Vete. ¿Quién te dio el derecho de llamarme así? Vete. Yo te traje la sopa de pollo que preparé yo misma. ¿No me escuchaste cuando te dije que salieras? ¿Quién quiere beber tu asquerosa sopa? Justo en ese momento yo, que había estado tratando de ponerle fin a los chismes en la puerta, fui chocado por una enfermera que pasaba. La disculpa de una enfermera llamó la atención de las personas que estaban en la sala. No tuve más remedio que entrar torpemente. Fracaso. Connor estaba visiblemente feliz. El rostro de Elena lucía aún peor. Fracaso. Gracias por la comida que preparaste tú mismo. De nada. Porque es para llevar. Connor. Pero aún así estaba muy feliz. Después de abrir la lonchera. Comió mientras decía que había elegido buenos platos. Elena se quedó allí parada, sin expresión alguna. Parecía tan agraviada y avergonzada como la noche del cumpleaños de Connor. Pero Connor parecía ignorarla y seguía charlando conmigo. Aunque solo fuera una conversación intrascendente. ¿Por qué sigues aquí parada? ¿Qué? Pensé que me estaba hablando a mí. Bajé la mirada y me di cuenta de que estaba hablando con Elena, el presidente Connor. Solo estoy preocupado. No necesito tu preocupación. Connor parecía feroz. Y el odio en sus ojos parecía quemar a la gente. Si no fuera por ti, mi vida no sería así ahora. Presidente Connor. Me agrada usted. La repentina confesión nos dejó atónitos a Connor y a mí. Me trates bien o no, sientas algo por mí o no, simplemente me gustas. Elena dijo mientras sus ojos se ponían rojos. Señorita Fracaso. ¿Está mal que me guste alguien? Que de repente me llamen así. Yo estaba como Dios. ¿Es esto un triángulo amoroso? ¿Qué tiene que ver con el fracaso? Al ver que ella me mencionó. Connor se enojó aún más. No me importa si me quieres o no. Te dije que te fueras. Elena sollozaba suavemente, se disponía a huir. Pero no importaba que Connor ya no le prestaba atención. Elena se fue de mala gana. El humor de Connor no se vio afectado en absoluto. Comió la comida para llevar con cara de felicidad. Miré el sauce que se asomaba por la ventana y mis pensamientos se remontaron a mucho tiempo atrás. Connor. Lo llamé. ¿Recuerdas cuando te lastimaron y te hospitalizaron en el primer año de la escuela secundaria? Al ver eso mencioné el pasado. Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Connor. Por supuesto que lo recuerdo. En aquel entonces se unió al equipo de baloncesto de la escuela y practicaba duro todos los días. Además de estudiar, jugaba al baloncesto. Por fin había cumplido mi obsesión. Se convirtió en jugador oficial del conjunto y medio año. Esas vacaciones de verano. Jugaron un partido con otro colegio de la provincia. Recuerdo que Connor estuvo emocionado por un largo rato. Me dijo, Thalía. Este es mi primer partido.
Tienes que venir a verlo. Así como él nunca se ha perdido ninguno de mis concursos de piano. Yo tampoco quería perderme su partido, pero las cosas no salieron como estaba previsto. Me retrasé porque me hospitalizaron ese día porque tenía el periodo. Al principio pensé que podría ir allí justo después de que terminara el partido y tal vez ver la segunda mitad, pero al final vi a Connor en el pasillo del departamento de ortopedia del hospital. Entró cojeando en la sala de consulta con el apoyo de una piedra. Lo alcancé para ver cómo estaba y me sorprendió ver su rostro magullado. ¿Qué estás haciendo aquí? Casi lo dijimos al mismo tiempo. Mirándolo a los ojos, me sentí muy avergonzada por no haber cumplido mi promesa. ¿Estás enferma? ¿Por qué estás en el hospital? Miré a Connor con ojos ansiosos. De repente sentí una punzada de tristeza en la nariz. ¡Qué tonto! Todavía estaba preocupado por mí a pesar de que él mismo se encontraba en ese estado. Es mi tía. ¿Y tú? ¿No fuiste a jugar al baloncesto? ¿Cómo terminaste así? Seguí a Stone y lo ayudé a entrar juntos en la sala de consulta. Bueno. Stone estaba a punto de hablar cuando Connor lo interrumpió. Me caí accidentalmente mientras jugaba al baloncesto. Sonrió alegremente. Pero eso solo me hizo sentir más triste. Lo siento, Connor. No pude asistir. No importa. Incluso sin ti podría hacer un mate en un santiamén. A Connor no le importó en absoluto. Y la luz en sus ojos parecía seguir recordando ese partido. Pero es bueno que estés bien. Se dio unas palmaditas en la cabeza para consolarme. Cuando te vi hace un momento pensé que te había pasado algo. Probablemente fue en ese momento cuando me di cuenta de lo mucho que me importaba Connor. Tenía miedo de que yo le disgustara por haber incumplido nuestra cita. Y también me conmovió su calidez. Especialmente cuando más tarde escuché la verdad de boca de Stone. Connor había peleado con el delantero contrario por mi culpa. La razón fue que después de que terminó el juego y el equipo se reunió, escuchó a Nell. 10 dicen que él quería cortejar a Thalia, la chica que tocaba el piano en su escuela. Casi al instante. Reaccionó. Cuando Stone recuperó el sentido, Connor ya estaba luchando con Nell. Connor, de 10 años, es un hombre así. No lo sabes. Tan pronto como escuchó tu nombre. Se acercó corriendo como un rayo. Stone había elogiado mucho a Connor en ese momento. Entre lágrimas me contó las hazañas heroicas de Connor. Y entonces su rostro se desplomó mientras lloraba. Desafortunadamente se dirigía hacia el infierno. Debido a esta pelea. El viejo Connor ya no puede participar en los partidos de la liga escolar. Todavía recuerdo la tristeza y la conmoción que sentí en ese momento. Connor también estaba acostado en la cama del hospital, comiendo felizmente la comida que le había traído. Igual que hoy. Te lastimaron gravemente por protegerme en ese entonces. Realmente extrañé un poco ese momento. Connor se quedó atónito por un momento y de repente se sintió avergonzado. ¿Ya lo sabías? Asentí. Ese chico Stone. Connor parecía bastante molesto. Lo miré. Sentí una mezcla de emociones. En aquel entonces. Te lastimaste para protegerme, pero ahora estás usando tu lesión para amenazarme. No dije nada más y me fui después de verlo terminar de comer como siempre. En la entrada del hospital me encontré con Aquila, que acababa de salir del hospital de mascotas. Llevaba una bolsa para gatos y me miró sorprendido. ¿Es este el pequeño delantero que rescataste? Me incliné para echarle un vistazo al pequeño. Era un gato atigrado. Tenía apenas 2 meses. Tenía la pata delantera derecha vendada. Pero parecía saludable y vivaz. Sí. ¿Cómo lo supiste? A mitad de la frase pareció recordar lo que le había dicho ese día y suspiró desesperado. Lo reemplazaré cuando regrese. Sonreí y luego recordé algo. Saqué una manzana de mi bolso. ¿Qué es esto? Aquila estaba confundido. Un regalo de agradecimiento por el pan que me diste ese día. Aquila tenía una expresión atónita. Probablemente él quería rechazar la oferta, pero la aceptó obedientemente de todos modos.
Por cierto, por eso me gustan las personas perceptivas. ¿Se encuentra mal otra vez la señorita Elena? Cuando me disponía a despedirme de él, Aquila me preguntó. Antes de entrar al hospital de mascotas. La vi entrar al hospital. ¿Su herida anterior no se curó? Si es así, ayúdenme a comunicarme que pagaré los gastos médicos. Incluidos los que se usan para las secuelas. Jovencito, me ha impresionado mucho tu amabilidad. No te preocupes. Ella está bien. Después de hablar con él sobre algunas cosas más del trabajo. Regresé a la oficina, pero nunca esperé que Elena no se fuera ni siquiera después de que yo saliera de la sala. Me vio charlando con Aquila y tomó fotografías. Luego las publicó en Internet. El epígrafe decía: 3 meses después del accidente de coche, la mente maestra detrás de escena resultó ser la exnovia de su novio. Cuando la redactora jefe me envió esta noticia por WeChat, también había un mensaje de voz de 60 segundos adjunto. Me imagino lo enojada que estaba al otro lado de la línea. La noticia fue difundida por un periódico rival. En total, se adjuntaron 2 vídeos. En uno de ellos aparecía yo charlando con Aquila. Y la otra era la de ella siendo atropellada por un coche captada por la cámara de vigilancia. Sin embargo, maldita sea. Los 2 vídeos muestran los rostros con mucha claridad. Algunas personas creyeron en las palabras de Elena sin reservas. E incluso desenterraron nuestros nombres reales. Nos maldijeron por conspirar entre nosotros y me acusaron de seguir molestando incluso después de haber escapado. Viendo la abrumadora malicia en Internet. Estaba sorprendentemente tranquilo. Las especulaciones de ese momento se habían hecho realidad. Simplemente no esperaba que yo también me viera involucrado. El agente de Aquila se puso en contacto conmigo inmediatamente y me dijo que se encargarían de las relaciones públicas de inmediato y que harían pública la evidencia de la cámara del tablero. En realidad, eso no podría considerarse una prueba. Fue solo una cuestión de ángulo. En el vídeo de Elena. Y en el vídeo de Elena. Solo se podía ver que el coche la había atropellado, pero no estaba claro si ella lo había hecho deliberadamente. La cámara del tablero mostró claramente que ella había chocado contra el auto primero. Una vez que se publicó el vídeo, se desató otro alboroto. Las críticas del público se dirigieron hacia ella. Dijeron que no miró el tráfico al cruzar la rotonda y parecía estar tratando de extorsionar fingiendo un accidente. De alguna manera, una persona de buen corazón publicó otro vídeo. El contenido era que en una sala de karaoke oscura, Elena estaba parada tristemente en la puerta con un pastel en sus manos. El epígrafe decía: ¿quién es la amante? Solo entonces recordé que había una persona específicamente responsable de grabar la fiesta de cumpleaños de Connor ese día. Así que Elena fue atacada nuevamente. Poco después, para salvar las apariencias, publicó muchas capturas de pantalla de los registros de chat. El contenido era bastante ambiguo. No parecía una relación entre amantes, sino demasiado íntima para ser solo una relación de conocidos. Después de 2 días de fermentación. Los métodos de Elena eran realmente infantiles. Ni siquiera tuve que tomar medidas. Sin embargo, cuando publicó las capturas de pantalla del chat, finalmente me interesé. Hice clic en ellas una por una para verlas. La conversación se produjo durante un viaje de negocios. Pedí tu pollo con taro favorito. ¿Eres tonto? No trajiste un paraguas en un día lluvioso. Te recogeré. Me comí las galletas. La artesanía es buena. Le daré otra paliza si te toca la próxima vez. Eres muy estúpido. ¿Qué harías sin mí? Bueno. Me sorprendió un poco. La opinión pública tomó otro rumbo. Neticia, aunque la chica chocó contra el coche a propósito. Qué coincidencia que la exnovia y el agresor se conocieran. Netis y B están de acuerdo. Miren qué tierna es la pareja. Y dicen quién es la amante. ¿No es esta la escena en la que la novia real descubre que la engaña? ¿No viste lo lastimosa que estaba parada allí? Netis y C, no estoy seguro. Esperemos y veamos. Me pareció muy divertida esta farsa. Y luego alguien desenterró que yo provenía de una familia adinerada.
Y mis experiencias pasadas también fueron desenterradas por completo. Algunas personas dijeron, ¿es necesario que la jovencita compita contigo? ¿Una secretaria? Ella es tan excelente. ¿Por qué competiría contigo por un hombre? Información privilegiada de la familia. El autor del crimen es el escritor Aquila, al que conocí gracias a la colaboración con la revista. Y en este momento, Stone dio el golpe final. Publicó nuestras fotos de la época escolar y el vídeo de la confesión de Connor. Y escribió mucho sobre nuestras experiencias a lo largo de los años en el pie de foto. Enfatizó repetidamente que no había otra mujer después de que Connor y yo rompiéramos. Y no había ninguna tercera persona involucrada. Sabía que él estaba protegiendo a Connor, pero también me ayudó a mí. Stone estaba realmente en una posición difícil, atrapado entre nosotros dos. Pero cualquiera con un ojo perspicaz podría decir si había un tercero o no. En ese momento, la opinión pública se volvió completamente contra Elena. Y también el hombre que intentaba mantenerse al margen. La siguiente vez que vi a Aquila fue cuando lo estaba entrevistando el equipo de la revista. Ya se había aclarado el malentendido. Nuestra colaboración continuó. Es una pena que su primera aparición pública no haya podido ser para una revista. Después de que terminó, ambos fuimos a la cafetería sin habernos puesto de acuerdo previamente. Después de un largo silencio, nos miramos y sonreímos. Nunca imaginé que llegaría a estar en la cima de la búsqueda en mi vida. Sonreí sin poder hacer nada. Para gente como nosotros que trabajamos detrás de escena. Aunque normalmente nos quejamos de que no tenemos el glamour de ser el centro de atención, resulta realmente un poco abrumador cuando estamos realmente expuestos al público. Aquila también asintió y luego dijo. En ese momento pensé que era su amiga. No esperaba que lo fuera en realidad. Olvídalo. No hablemos de ese tipo de cosas. Levanto mi taza de café. Brindemos por la expectativa de que las ventas de nuestra revista alcancen los 10.000 ejemplares. Desde que terminó el incidente en línea, Connor ya no me molestaba más. Si antes de eso todavía tenía un atisbo de esperanza, cambiaría de opinión. Luego de que se expusieran los registros de chat, ya no tenía esperanzas. Hay un dicho que dice que ninguna mujer puede salir del teléfono de su novio con una sonrisa. Aunque ahora es un exnovio, el impacto que tuvo en mí este incidente fue tal como dice ese dicho. Lo sabía. Y Connor lo supo cuando todas sus acciones quedaron expuestas. Nunca podríamos volver al pasado. Aunque yo todavía lo amaba y él también me amaba. Incluso si dijera que no me importaba, Connor seguiría evaluando esta relación. ¿Qué probabilidades habría de que estos acontecimientos pasados se mencionaran en cada pelea futura? El fracaso no podía garantizar el olvido completo. Y Connor no podía garantizar que no se cansaría de ello por esto. En cuanto a Elena. Después de que el incidente terminó, ella vino a buscarme de nuevo. El lugar era un restaurante con habitaciones privadas. Ella estaba bien abrigada. Y casi no la reconocí. Thalía. Claramente te eligió. ¿Con qué más estás insatisfecha? Probablemente Connor tenía mucho resentimiento hacia ella después de ese incidente y había perdido los estribos con ella muchas veces. ¿Así que ella vino a desquitarse conmigo? Elena. Yo no soy tú. Que me hayan elegido no es algo bueno para mí. Cuando Connor eligió entre ella y yo, estaba condenado al fracaso que no continuara con esta relación. Pero en cuanto a ti, ¿cómo te atreves a usar medios tan torpes? ¿Debería decir que eres estúpido o torpe? Estoy pensando en la batalla en línea que duró 4 días. No pude evitar querer reírme. Elena se burló y miró por la ventana. Solo quería que él me notara. ¿Qué tiene de malo? Obviamente lo hice tirar de su ojo. Solo fue amable conmigo antes de que regresaras. Algunas personas caen en la paranoia. No se les puede convencer de ninguna manera. Elena y Connor son muy parecidos. Tan parecidos que por un momento pensé que la persona sentada frente a mí era el Connor adolescente. Epílogo. Connor decidió irse al extranjero para continuar sus estudios. Antes de irse, todavía quería verme una vez más. Al fin y al cabo,
No lo odiaba hasta el fondo. Durante tantos años. También me sentí culpable hacia él. En esta relación romántica con él, realmente no le puse tanta emoción como a él. Fracasó. Te lo devuelvo. Sacó una caja exquisita y la puso en mi mano. Lo abrí y vi que era la pulsera que hice en la clase práctica de la escuela secundaria. En ese momento dijiste que se la regalarías a tu futuro amante. Insistí en quedártelo. En ese momento pensé que esta pulsera me pertenecería en el futuro. Connor me miró fijamente y sonrió con amargura. Incluso tú. Ahora que las cosas han llegado a este punto. Lo siento por ti. Lo tuve por poco tiempo. Y es hora de devolvértelo. Fracaso. Conocerás a alguien que realmente te valore. Sonreí levemente. Lo mismo digo. Te deseo todo lo mejor. Si alguien me pregunta qué pasa entre tú y la primera persona que te gustó, te responderé. Aquellos eran días normales en aquel entonces. Fin.